En este video iremos más allá de los políticos clásicos que todos ya conocemos a ver si alguno zafa. Si deseas un análisis de los candidatos más conocidos en detalle, mira mi video anterior. Con tantos candidatos, uno pensaría que habría por lo menos uno, aunque sea uno que esté limpio. Pero ya veremos. Primero en la lista tenemos a Vladimir Cerrón, una figura bastante reconocida debido a su actividad en redes, a pesar de estar prófugo de la justicia desde el 2023. Su trayectoria política comienza en 2011, cuando asume el cargo de gobernador regional de Junín. Sus primeras controversias originan en este periodo, al ser investigado por el caso Hospital Carrión de Huancayo. La Católica, en un ensayo, destacó que parecen haber indicios importantes para sospechar de la posible comisión de delitos de falsedad documental y colusión. Sin embargo, en 2023 fue absuelto de estos cargos debido a no haber pasado la vara probatoria. En 2019 vuelve a asumir el cargo de gobernador de Junín, pero esta vez se vio envuelto en el caso La Oroya, la cual hace que sea suspendido ese mismo año debido a los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de su cargo. En 2025 esta sentencia fue anulada por el TC. Regresando a 2023, también fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva en el caso Aeródromo de Huanca, otro caso penal donde se lo investigaba por corrupción debido a irregularidades en el proceso de contratación. Fue en este momento donde se volvió prófugo de la justicia, condición en la que se encuentra actualmente. En 2025, esta condena también fue absuelta por el Poder Judicial. Sin embargo, el juez que presidió la decisión remarca que, si bien hubieron varias irregularidades, simplemente no se encontraron suficientes bases para determinar que hubo defraudación al Estado. Aún así, tuvo que pagar una reparación civil de 250.000 soles. Sumado a esto, actualmente afronta un proceso por lavado de activos y organización criminal, en la cual se le dictaron 24 meses de prisión preventiva. Entre las acciones de las cuales se le acusan está el financiamiento ilícito de sus campañas electorales entre 2008 y 2021, con varios rastros de aportantes irregulares, un desbalance patrimonial que supera los 6 millones de dólares y ser presunto líder de la mafia Los Dinámicos del Centro, que se dedicaba a vender brevetes irregulares y favorecer a postulantes a cambio de coimas en el examen de manejo en Junín. Puedo continuar, desde el caso Antalsis, donde se le acusa de ser parte de una organización criminal que defraudó al Estado peruano de más de 26 millones de soles, la extinción de su dominio por más de 1.6 millones de soles provenientes de cuentas incautadas a su nombre, o la recompensa para su captura de $500.000 de soles. Militantes de Perú Libre interpretan estos casos como persecución política, pero yo devuelvo la pregunta. ¿Es persecución política cuando el TC, que bien sabemos que le gusta favorecer a la casta política actual, lo ha absuelto? Y encima de eso, el Poder Judicial también lo ha absuelto múltiples veces. Además, tenemos anécdotas de cómo la bancada de Perú Libre una y otra vez votó a favor de las leyes pro crimen junto a Fuerza Popular y el denominado pacto, ¿no? En mi opinión, esto es un ejemplo perfecto del fujicerronismo en su máxima expresión. Pero según su ideario, son una organización de izquierda, socialista, marxista, leninista, mariateguista. Claro que sí, campeón. Siguiendo, tenemos a José Luna Gálvez, actual congresista, y alguien que ya hemos apreciado en un video anterior de este canal. Siendo otro político con una larga trayectoria de controversias, no es sorpresa que tenga una historia similar. En 2021 fue acusado por el mismísimo Montesinos de haber recibido dinero del régimen fujimorista, y por esta acusación fue suspendido por 5 años del Congreso y luego absuelto por el Poder Judicial en 2009. Desde entonces ha sido reelecto al Congreso múltiples veces y actualmente aspira a la presidencia. En 2019 se vio envuelto en el caso Lavallato, al presuntamente recibir dinero de Odebrecht en nombre de Luis Castañeda del Ocio y utilizar su universidad Telesub para limpiar el dinero que luego fue entregado a Castañeda por medio de pagos de honorarios de consultorías. Esta investigación actualmente sigue en curso y recientemente el Poder Judicial ha ordenado levantar el secreto bancario de Gálvez y Telesub junto con el inicio de procesos de extinción de su dominio. Además, está implicado en el caso Los Gánsteres de la Política por presuntamente capturar organismos del Estado con el propósito de encabezar una organización criminal dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. En esta investigación se le acusa de haber recibido pagos por medio de la Universidad Telesub a los entonces miembros del CNM para que favorezcan a Adolfo Castillo, que básicamente
era causita para que se vuelva jefe de la OMPE y lo beneficie a él por medio de contratación de trabajadores de la Telesub, además de favorecer la inscripción ilegal de Podemos Perú, el cual era su partido. Además, fue fundador de esta universidad bastante cuestionada, que fue clausurada indefinidamente en 2024 por no cumplir los requisitos más mínimos impuestos por la SUNED. Y también fue en la universidad que tenía una sede tipo como cascarón para aparentar tener más pisos. Puedo seguir, pero creo que ya es obvio que no deberían votar por este tipo. Vamos con el siguiente, Alfonso López Chao. Es más conocido por su rol como uno de los directores del BCRP y rector de la UNI, pero en 2023 fundó el partido Ahora Nación tras una trayectoria militando por Unión por el Perú e incluso el APRA en su juventud, hace mucho tiempo. Con respecto a sus controversias, la mayoría se centran durante su periodo como rector en la UNI. Por ejemplo, una de las investigaciones actualmente en proceso lo acusa de peculado y negociación incompatible debido a una presunta malversación de fondos universitarios como contratos de militantes y directivos de Ahora Nación en la universidad. También está siendo investigado por el presunto uso de fondos universitarios para su campaña electoral y el favorecer indebido de un amigo suyo como sucesor de la rectoría. También tiene una controversia relacionada a una omisión en su hoja de vida, específicamente relacionada a no declarar acciones de una empresa que él fundó en 2018. Pero esto no es una ocurrencia rara. Sucede muchísimo entre candidatos de todos los ámbitos, como veremos más adelante. Siguiendo, tenemos a George Forsyth, conocido por su rol como arquero de Alianza Lima, alcalde del distrito de La Victoria y candidato presidencial en 2021. Actualmente está siendo investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión municipal, como la contratación de un amigo suyo por más de 100.000 soles, a pesar de que no tuviera ni estudios ni experiencia en el sector público. Además, contrató a 5 empresas pertenecientes a una misma familia por más de 3 millones de soles durante su gestión en casi más de 100 procesos de contratación, utilizando la modalidad de emergencia debido a COVID-19. El siguiente candidato, Carlos Spa, es conocido por ser reportero de múltiples periódicos, revistas y canales televisivos. A la fecha no ha afrontado ninguna investigación que yo pude encontrar y no parece tener ningún tipo de proceso judicial. Su patrimonio tampoco es particularmente elevado por lo que pude ver, especialmente comparado al político promedio, lo cual nos lleva a analizar su trayectoria. Si bien no parece tener experiencia en la política, a simple vista tiene una trayectoria en comunicaciones y experiencia trabajando en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Recientemente, Spa ha generado polémica por incluir al congresista Jorge Montoya en su lista al Senado, un personaje plagado de polémicas e impopularidad que podría tomar otro video entero. Y además de esto, cuando se le fue cuestionado, no supo responder con precisión el motivo por el cual incluyó a Montoya en su lista. El siguiente candidato es Johnny Lezcano, candidato presidencial por Cooperación Popular, conocido por haber sido electo en 4 periodos congresales consecutivos. Lezcano es conocido por las denuncias de acoso sexual a una periodista, con chats habiendo sido filtrados en redes, y esta denuncia estaba siendo investigada por la Fiscalía, pero fue archivada. Públicamente, Johnny Lezcano dijo que el archivamiento era debido a que los chats que supuestamente fueron difundidos eran falsos, pero en realidad el expediente fiscal confirma que los mensajes efectivamente fueron enviados desde el celular de Lezcano. Pero este archivamiento tiene diversas irregularidades, como han remarcado especialistas, quienes afirman que los comentarios de Lezcano sí entran en el marco legal de lo que se puede considerar hostigamiento sexual. Sigo con José William Zapata, conocido por ser ex militar, actual congresista y candidato por Avanza País. Sus controversias se remontan mucho antes que todos los otros candidatos que hemos visto hasta ahora, al ser investigado por la masacre de Acomarca durante la época del terrorismo. Zapata fue el coronel a cargo de 2 de las patrullas que realizaron esta masacre, que terminó con la vida de 69 personas, y fue delatado por su subteniente del momento, quien afirmó que el coronel había ordenado no dejar registro escrito de las bajas de sus contrincantes para evitar denuncias. Por pruebas insuficientes, la investigación fue desestimada por el Poder Judicial. Además, tiene controversias al haber sido jefe de la operación Chavín de Huántar, donde un rehén japonés afirmó que hubieron ejecuciones extrajudiciales durante el operativo. Además, en 2006, cuando fue presidente de las Fuerzas Armadas, fue investigado por enriquecimiento ilícito debido a 500
$15.000 que tenía en sus cuentas bancarias sin justificación. Incluso tuvo presuntos vínculos con el cartel de Tijuana, según la Embajada de Estados Unidos, conexiones con la controvertida fiscal Patricia Benavides o incluso ser parte de la denuncia constitucional por aprobarse el doble sueldo para exmilitares y policías en el Parlamento, o sea, ellos mismos. Vamos con Ricardo Belmont, candidato por la presidencia del Partido Cívico Obras. Fue alcalde de Lima durante 2 periodos de 2 años durante los 90, sirviendo de oposición al gobierno de Fujimori. Pero también fue durante esta época que lanzó un canal de televisión llamada Red Bicolor de Comunicaciones, atrayendo alrededor de 100.000 accionistas pequeños que invirtieron montos bajos. Debido a que estos inversores después no tuvieron voz ni remuneración, llegando al punto que en su gestión como congresista atrajo protestas para que se levante su inmunidad parlamentaria en 2009. Al día de hoy no pude encontrar una solución para que los accionistas reciban algo por su inversión, a pesar que hubieron momentos que se buscó liquidar a la empresa. Además, también figura en un caso de difamación donde fue sentenciado contra el periodista Philip Butters. Alguien que sí tiene varias investigaciones vigentes es la candidata Fiorella Molinelli del partido Fuerza Moderna, quien ha sido imputada de genocidio, tráfico de influencias, falsedad ideológica, peculado, lavado de activos y más. Destaca el caso donde es investigada por corrupción durante su gestión de salud, por el presunto favorecimiento indebido de contratos durante la pandemia, o también el caso Chinchero, cuando ella fue viceministra de Transporte, donde firmó una adenda para pagarle al consorcio Kunturhuasi $100 millones, a pesar de no haber entregado obra alguna para construir el aeropuerto. Con respecto al resto de los candidatos, que todavía son varios, podemos ver una diversidad de faltas éticas, desde investigaciones, como el caso del congresista Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, quien tiene investigaciones relacionadas a presuntos actos de corrupción, como mochar sueldos y cobrar cupos, entre otros delitos contra la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. O también otras investigaciones por corrupción, como es el caso del candidato Jorge Nieto, quien está siendo investigado en el caso Odebrecht por haber recibido dinero de una supuesta consultoría a la exalcaldesa Susana Villarán por unos $129.000. Con respecto al resto de los candidatos, encontramos muchos que tienen omisiones en sus hojas de vida, como es el caso de Herbert Kaller Gutiérrez, quien no declaró ser socio fundador de 4 empresas que figuran activas. Asimismo, los candidatos Walter Chirinos, Álvaro Paz, Enrique Valderrama, Charly Carrasco, Carlos Jaico Carranza, Antonio Artiz, y sin mencionar a los demás que ya hemos cubierto, tienen omisiones en sus hojas de vida relacionadas a las empresas en donde figuran como accionistas o socios. Además, la candidata Rosario del Pilar omitió la sentencia civil que le ordenó a pagar 268.000 soles de deuda, junto con otros candidatos como María Pérez Tello y Herbert Kaller, que también tienen sentencias respecto a deudas que han sido ordenados a pagar. Puedo seguir y seguir en los detalles de cada candidato y caso, pero particularmente quise cubrir a los principales que son los más probables a ser votados. Fundamentalmente, lo malo que tengo de conclusión en este video es que no puedo decir que un candidato es más limpio que otro, pero sí, claramente hay candidatos que son mucho peores que otros. ¿Y tú qué opinas? Quizás me faltó dar más detalles en algunos candidatos que no cubrí en mucho detalle. Si viste mi video anterior cubriendo los 5 candidatos principales, incluyendo a López Aliaga, Fujimori y Acuña, ¿hay alguien por quien votarías en esta larga lista? Bien, nuevamente, gracias por mirar este video, suscríbete si te sirvió y ya sabes, la política no es para lucrar.